Hola a todos, yo soy el profe Rubén y en este podcast quiero compartir mi experiencia como maestro en tiempos de pandemia. Claramente se va a explicar mm, lo que pasó antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia, algunas cosas que puedo yo destacar y compartir con ustedes de manera un tanto explícita y tengan ese pequeño recuerdo que yo puedo compartir a ustedes. Entonces, espero y sea de su agrado. Muy bien. Antes de pandemia, yo venía de una escuela de Nogales. Esa escuela de Nogales, por cuestiones de la secretaría, no me dieron un refrendo, ¿no? O sea, no terminé el ciclo, sino que a los 6 meses me dieron otra escuela. Como ya les he platicado, por cuestiones económicas ya no pude vivir en una ciudad. Como maestro no me alcanzaba. Entonces me tuve que ir a mi casa con mis padres porque el dinero ya no me alcanzaba. Me fui, estuve trabajando ahí enero, febrero y ya se conocía de lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Europa y países cercanos, bueno, continentes y países cercanos. Llegó la pandemia y si mal no recuerdo, fue un 21 de marzo, cuando fue un viernes que dijeron, bueno, vamos a dar unas mini vacaciones, mejor dicho, adelantaron las vacaciones eh, y al regresar, supuestamente el gobierno dijo que pues, se iban a retomar. Obviamente eso no pasó porque empezaron a brotar las afectaciones, la propagación hacia las personas y bueno, se tuvo en pandemia todo el tiempo que ustedes recordarán, que si mal no recuerdo fue como 1 año y medio. Cuando se regresó a tomar las clases, las indicaciones por parte de la Secretaría fue que todo fuera virtual, o sea, pasamos de lo presencial a lo virtual y era una educación así en esta parte en el contexto que yo estaba, únicamente por WhatsApp, porque en el contexto socioeconómico en el que yo estaba es bastante bajo. Por lo tanto, los niños no tienen computadoras y el acceso al internet era bastante complejo para ellos, ¿no? Y sus familias también. Por lo tanto, el WhatsApp fue la mejor opción. Ahí se mandaban las actividades, se mandaban las imágenes que ellos podían hacer en su cuaderno. Al terminar, se les daba la indicación que los mandaran al grupo mejor dicho, que los mandaban de manera personal, o sea, a mí, para revisarlos, hacerles una retroalimentación, ya sea escrito o por audio, para hacer las mejoras, ¿no? O hacer las correcciones correspondientes en caso de que el niño lo ocupara. Esto pasó así durante abril, mayo, junio, julio, hasta que se terminaron las clases. Sinceramente no recuerdo cuándo se acabaron, pero fue, si mal no recuerdo, como en junio. Dejando eso de lado, antes de que se acabaran las clases de ese ciclo escolar, que fue fue 2019-2020, los maestros estábamos tomando un conjunto de cursos para tener estas habilidades tecnológicas y pasar para el siguiente ciclo escolar de clases presenciales a clases virtuales. Por lo tanto, se tomaron muchos cursos por parte de la Secretaría, por parte de dirección, como los consejos técnicos y bueno, fueron un montón de cursos que se tomaron para poder tener las estrategias. En mi caso, que soy un maestro joven y que le sabe las tecnologías, No creo. más o menos aprendí ahí algunos como Zoom, Meet, Telmex y mentado Teams de Microsoft.
Y bueno, ¿no? Se aprendieron todos esos programas y de cierta manera dominarlos para que el siguiente ciclo escolar, o sea, 2021, no, sí, 2021, las clases fueran virtuales, que así fue, ¿no? Ahí, antes de entrar al siguiente año, yo en ese momento era todavía interino, tuve que pasar por un proceso de admisión, claramente. Quedé en un buen lugar y pude agarrar un lugar que fue Hermosillo, en una escuela bastante bien ubicada. Y bueno, ¿no? Todos los alumnos tenían internet y bueno, ¿no? La forma de trabajar fue virtual. La verdad estuve muy a gusto con los niños y todo fue por las plataformas de Teams y luego pasamos a Zoom y después a Meet. ¿Por qué Teams no? Teams no, porque era muy complejo para los niños, aparte que era muy pesado. Zoom no, por el tiempo. Era uno de los que se sentían más a gusto los padres. Incluso creo que es el mejorcillo por todo lo que ofrece, aparte no es tan pesado. Y Meet para mí fue el mejor porque aparte que te podrías conectar desde el navegador, tenías todos los filtros y aparte pues, tenías acceso a todo el tiempo que teníamos porque los maestros, bueno, no les comenté, pero antes de entrar al inicio escolar, nos dieron una cuenta institucional, la cual nos permitía tener muchos beneficios con Google, o sea, Google Scholar Google o Google Scholar, y pues con Microsoft Education, si mal no recuerdo si es el término. Bueno, nos dieron esas cuentas, teníamos acceso a muchas cosas en Teams, como Google Education o algo así. Y ahí dimos las clases. En mi caso se me hizo mejor Google Classroom. Para mí fue el mejor y ahí pues estuve dando mis clases. Ahí dejaba las actividades, ahí dejaba las tareas y por mí tenía las videollamadas con los niños. Las videollamadas duraban entre 1 hora y 2 horas. En mi caso siempre rondaban entre una hora y media, porque la verdad sí eran muy enfadosas y aunque ponía juegos y todo lo necesario desde la gamificación para que los niños aprendieran, aún así eran enfadosas. La verdad no sé cómo los niños de educación privada le hacían estar 4, 5, 6 horas, sinceramente no sé cuánto duraban, pero sí sabía que estaban más de 3 horas conectados. En mi caso eran muy breves y los niños, lo que yo hacía era que en 1 hora y media miraba cuestiones básicas o cuestiones prácticas para que al momento de ellos hacer la tarea ya tuvieran un conocimiento previo o ya tuvieran un conocimiento o una habilidad para luego resolverla o completarla o llenarla y esta pues se subía a Classroom. La verdad estuve muy a gusto, estuvo muy padre, fue una experiencia que sinceramente me gustaría que se volviera a repetir. Incluso me gusta ser más maestro virtual que presencial, por todas las comodidades y aparte pues por lo corto que es y que te evitas de muchas cuestiones, muchos problemas con los niños y con los padres, ya que como cada quien está en su casa, no hay tanto problema que se pueda generar, por ejemplo, bullying, aunque fíjense que sí pasó algunas veces de que entre ellos hacían así como grupitos de Roblox o Minecraft, algo así, y ahí se insultaban y bueno, los papás luego se me echaban encima de que, hey maestro, mi hijo le dijo a no sé quién, porque él le dijo acá, y, no, fíjense, hasta en las plataformas virtuales los chamacos estaban peleando, pero bueno, yo estuve muy a gusto, estuve bastante de volada, o sea, como decimos aquí en Sonora, en caliente, me pude
me pude acostumbrar a la forma de trabajar, me gustaba mucho, era muy interesante y aunque trabajaba más, porque mucha gente dice, no, pues nomás era 1 hora y media, pues sí, pero hay que agregar esa 1 hora y media o la hora, más las revisiones de los trabajos, y que era uno por uno, porque los padres te están checando, no era como que, pues 10 y vete, ¿no? En mi caso no, porque gran parte de los padres estaban estudiados, entonces tenía que ser muy cuidadoso con lo que revisaba, muy cuidadoso con lo que decía, y la verdad pues les tengo que decir que algunas veces sí la regué porque no estaba dando el conocimiento exacto. La verdad, a lo mejor fue por una cuestión de, no sé, se me fue no sé, se me ha ido la olla, ¿no? Se me fue la idea, no sé, pero sí, luego me disculpe el momento y pues todos quedamos bien. Pero no, la verdad fue muy padre, todo estuvo muy bien. Obviamente y desgraciadamente pues supe de algunos alumnos que murieron sus padres, sus madres, sus abuelos, y ahí creo yo que pues esta dimensión de yo disfrutar no fue, creo que grandiosa, porque bueno, empaticé con los alumnos. En la forma de trabajar, para mí fue con Meet, con Classroom. Una vez creaba imágenes o infografías o así videitos para ellos que pudieran entender en algunas cosas que se les complicaba o quería explicar. Ahí algo extra, no sé, y pues es todo, ¿no? Esto duró pues todo el ciclo escolar. La única vez que fui a ver a los niños fue en el Día del Niño, que obviamente no voy a poner fotos porque no los voy a exponer. Ellos ahora han de tener como unos, no sé, a lo mejor como unos 13, 14 años, no sé. Pero pues igual siguen siendo niños, entonces no los voy a exponer aquí en el video porque siguen siendo menores de edad. Y bueno, además de que daba las clases, tenía que tomar cursos y toda esa cuestión. Creo que ya lo comenté. Llegué a hacer más de 1000 cursos porque, bueno, no, llegué a hacer más de 1000 horas de cursos porque la secretaría decía, bueno, no estás en la escuela, bueno, vemos que a lo mejor puedas recortar tu parte laboral y intenta reponerla estando en cursos, ¿no? Y para que se den una idea, estuve yo en un curso de 200 horas en la plataforma de Microsoft Teams con su curso de Microsoft Teams. Fueron muchas tomadas de cursos, entonces como me adapté bien y me gustó todo eso, me metí a la maestría en la Universidad de La Rioja en México, que es UNIR. En la universidad ofrecía la maestría, que tiene como nombre Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Fue completamente en línea, la verdad me gustó mucho. Duró 1.8 años, o sea, 1 año 8 meses. Y la verdad me sentí muy a gusto, aprendí mucho, aprendí a cómo enseñar en la parte virtual y bueno, otras competencias administrativas, como pues, no sé, en la parte curricular, en la parte de diseño de materiales, entre otras cosas. Porque mi objetivo era dejar de ser maestro ya frente al grupo, por la complejidad que es ser maestro de grupo. Entonces dije yo, bueno, estudio una maestría, esa maestría me cobraba más de 2100 pesos al mes, pero dije, si pago 2100 pesos al mes, pero estoy en casa y yo sé que la pandemia va a durar casi 2 años, voy a intentar terminar la maestría y luego me voy de casa y así pues en la parte económica no me va a afectar. Estuve ahí en casa más de 1 año, como 1 año, 2 meses más o menos. Y fue cuando el siguiente ciclo, que fue en el 2021-2022, fue cuando pues ya nos pidieron a los maestros iniciar clases presenciales. Y bueno, ahí me pegó en la torre, o sea, me pegó en la parte económica, porque pues otra vez tuve que volver a buscar un departamento,
pagar todos los servicios. Y aquí, para que la gente sepa, pues el profe no gana mucho dinero que digamos, y se le va todo el tiempo pagando sus servicios. Entonces, bueno, dejando eso a un lado, las dificultades que tuve como maestro fue que no todos los alumnos se conectaban. La secretaría quería que a fuerza lo buscaras a su casa, fíjate. O sea, era tan drástica la secretaría que no quería quedar mal ante ciertas instituciones, organizaciones, incluso con el mismo país, diciendo que pues mucha gente dejó la educación por la pandemia, pero pues es algo que no pueden ocultar, porque pues la economía del país, y aparte toda esta parte que ellos hacen mal, pues se reflejó ahí, se reflejó el mal sistema educativo que tienen, el mal sistema de seguridad, de salud y de todo, la infraestructura que tienen, todo lo tienen mal. Entonces querían que los maestros pudiéramos por lo menos remediar o solucionar lo que estaba en el momento, que era el rezago educativo. Bueno, tuve ahí unas dificultades con la memoria del teléfono. Y sí, esas fueron las dificultades con las cuales nos enfrentamos, que los maestros tratamos de, que no voy a decir que algunos se la rifaron ahí, que andaban haciendo sus cosillas, ¿no? De no ir con los chamacos y cosas así, pero sí, bastantes alumnos fueron atendidos. En mi caso yo traté de atenderlos completamente a todos, pero bueno, no, en mi caso sí busqué la manera de enseñarles lo mejor que pude. Creo que todos los maestros de educación pública lo hicimos. No voy a hablar como maestro de educación privada porque no conozco esa parte. Que luego podemos buscar, no sé, algún maestro que nos pueda apoyar cómo fue ser maestro de educación privada en pandemia. Entonces, los problemas, creo yo que no tuve tantos problemas. Sí hubo algunos ahí que sí quitaban el sueño, pero no fueron tan graves. A lo mejor puede ser que, no sé, ¿no? Quizás cuando ya entré al nuevo ciclo escolar, cuando me tuve que ir de mi casa, con mis padres a la otra escuela, donde ahora sí tuve que pagar ya la mensualidad de la renta, los servicios, todo esto. Ya me pesó mucho, y aparte porque estaba pagando lo de la maestría. Pero vamos a decir que, a ver, para poder ser maestro en el nuevo ciclo escolar tuve que hacer otra vez un proceso de admisión. Quedé en buen lugar, quedé en una buena escuela, igual en Hermosillo. Y se buscó la manera de estar ahí a tiempo, incluso entré a tiempo. Me tocó un grupo de tercer año A. Nos preparamos para pasar de lo virtual a presencial, porque incluso iniciando el ciclo 21-22, si mal no recuerdo fue, se trató de todo migrar, de migrar a uno de una parte a otra. Fue un trabajo no difícil porque ya tenía las habilidades en presencial como virtual, así que en mi caso, que soy una persona que no se cierra a algo, yo no batallé nada. Las dificultades que empecé a tener fue con los niños, porque algunos niños pues perdieron a sus padres, a sus mamás, a abuelos, y esto generó en ellos muchas inseguridades, agregando que los padres, al estar en bastante duelo, porque no nomás fue uno, sino muchos, pues el rezago que hubo, la realidad es que había niños que no sabían leer todavía, no sabían sumar, restar, y se comprende, se trabajó en ello. Los problemas que sí, bueno, más que nada fue un choque, ¿no? Estos protocolos que la Secretaría implementó, del tapete con cloro, la mascarilla con guantes,
la careta esta de este plástico que estaba aquí, la temperatura, el que si tenía mocos va para atrás, se excluía. Y bueno, una gran cantidad de protocolos que bien dicen que algunos nunca debieron de haber sido aplicados en las escuelas, pero bueno, ¿no? Fueron indicaciones de la Secretaría, uno nomás los cumplió. Pero sí, créanme que fue un problema bastante grande, porque era uno por uno, ver su temperatura. Imagínense si una escuela tenía 300 checar, o sea, las clases empezaban bastante, vamos a decirlo así, se postergaba la entrada, no sé, a las 8:30 a lo mejor, porque eran muchos niños, intentaba ser rápido, pero a veces te pasabas por 10, 15, 20 minutos. Era una dificultad porque pues, ya la tenías que hacer de hasta de médico, ¿no? Tocarle aquí al niño en la mano. En mi caso nunca lo hacía porque los niños no se deben de tocar. Te guiabas por la temperatura que te mostraba este ascensor que se tenía en todas las escuelas. Y sí, fue más bien un problema que tuve porque no se me hizo tan eficiente esos protocolos, pero bueno, creo que fue un problema que no se va a volver a repetir, porque creo yo que se quedó más en ridículo estas supuestas buenas prácticas y quedaron en malas prácticas. ¿Qué experiencias bonitas tuve? Otra vez volver a lo virtual, de lo virtual a lo presencial. Fue una dificultad muy grande, la verdad. Yo me acostumbré a ser maestro virtual, me gustó mucho. Incluso si en algún momento pudiera irme a otro nivel educativo, obviamente que me pague mejor y sea completamente virtual, lo tomaría, porque sí esto de que pues, cada quien en su casa, que sea autónomo, obviamente le das el tema o el temario, lo atiendes, lo básico, que lo puedan resolver, no importa que cometan errores, estás tú para dar soporte, le apoyas, el niño aprende, no sé, creas algo. Y bueno, todo este proceso que requiere del aprendizaje significativo, como dicen ahora, creo yo que sí lo cambiaría por lo presencial. Entonces ya ahí, pues me quedé, si mal no recuerdo, como 8 meses. Estuve del 9 de septiembre hasta el 4 de marzo. No me quisieron dar prórroga otra vez la secretaría, cambió los maestros. Imagínense, los niños vienen de pandemia y tú ya le cambias al maestro. Pues a los niños le pesan toda la torre, porque otra vez el maestro vuelve a acostumbrar a los niños, aplica un diagnóstico. Y bueno, esa es una medida que no sé por qué lo hace la secretaría. Así que bueno, también forma parte del problema. Ya luego de un tiempo, bueno, aquí no lo mencioné, pero ya después de un tiempo, las clases empezaron a ser, eran por 2 grupos. Era la mitad de lunes a miércoles y la otra mitad de martes a jueves, y los viernes para incluir a todos, porque había niños que no iban a la escuela por cuestiones de medidas de los papás, pues se les incluía en una clase virtual. Que la verdad, pues yo estaba fascinado porque no iban muchos niños y aparte pues el viernes era virtual. Yo la verdad encantado en esos, de mi parte, ¿no? De mi parte pues se me hacía muy bien, pero yo sé que tiene más desventajas para los niños que ventajas, pero bueno, yo lo digo de mi experiencia. Creo yo que teniendo esa modalidad mixta sí aporta mucho. Bueno, digo yo, ¿no? Y sí, eso fue lo que se trabajó. Ya después ya después se normalizó todo, ya la gente ya empezó a ver lo más normal. Las clases empezaron a ser ahora sí de lunes a viernes.
no todos los padres mandan a los niños, así que tenías que seguir mandando actividades en lo virtual. Era doble chamba y nomás era un salario. Otro problema que se puede aquí señalar. Y bueno, se normalizó todo, me cambiaron de escuela en marzo, en otra escuela estaba igual, así por días, en otra escuela también se normalizó, así que hasta el punto que todo comenzó a ser regular. Las clases ahora ya son presenciales y creo que esta fue la experiencia que tuve como maestro en pandemia, gracias al Diosito, que pues, nunca perdí un familiar, pero sí tuve muchos alumnos. Obviamente empatizas con ellos, pero sí es difícil. Fue difícil de cierta manera. Y bueno, creo que hasta aquí, creo yo que puedo compartir todo. No sé qué se me haya pasado, a lo mejor algo más importante ahí, pero de lo que yo recuerdo, incluso que aquí lo tengo anotado, es todo lo que les puedo compartir. Mi experiencia como maestro en pandemia. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos veremos hasta el nuevo video. Bye.